condiciones, primero de la ruta y las características que la ruta tenía, que era muy peligroso, y después cuando se empezaron a cortar los árboles, que se cortaban, que no se cortaba, los árboles al cortarlos y arrancar los tocos generan la necesidad de después a trabajar en la base y compactar muy bien para poder hacer la ruta arriba. Y bueno, y la verdad es que la obra llevó su tiempo, molestó mucho, por lo tanto hubo mucha gente que se preocupó. Recién estaba hablando con una señora que era una de las que me mandaba notas permanentemente haciéndome ver las debilidades, y ahora tenemos la satisfacción de que toda la Ruta 2 quedó en perfectas condiciones. Se ampliaron los puentes, se establecieron determinadas medidas de seguridad en determinados puntos críticos, y es un paso más de los que se vienen dando prácticamente en todo el país. Ministro, sabiendo que no está en el presupuesto naturalmente y es una zona complicada porque ya es urbana, ¿qué pasa con este tramito de 100 metros hasta la otra ruta? ¿No hay posibilidades? Ese tramito de 100 metros, y no solo este tramito de 100 metros, toda esta curva, ustedes ven que la jurisdicción nacional llega unos metros antes de llegar a Florencio Sánchez. Sin embargo, lo hicimos porque bueno, el que viene usando la ruta no se detiene a preguntar si es responsabilidad del intendente, del alcalde o del ministro. Y entendíamos que vale la pena hacer ese esfuerzo y esa inversión. Pero nuestro presupuesto no es ilimitado, es limitado, y hay un convenio firmado por las intendencias municipales que con OPP coordina la atención de toda la demás caminería, que no es nacional, la departamental y los caminos rurales. Y eso se canaliza por ese lugar. No impide que hagamos algún tramo como el que se hizo, no algunas obras cercanas, como por ejemplo en la Ruta 2 también, los pasajes por Santa Catalina, los pasajes por los dos, pero no es posible atender ilimitadamente toda la caminería. Deseamos que sí, que mejore toda la caminería, y creo que se va logrando, pero en la medida que cada uno, como en el Antón Pirulero, cada uno atienda su juego. ¿Queda descartado entonces este pedacito ahí de esa obra? Ese pedacito no es nuestra jurisdicción. Los que deben atender esa jurisdicción son las autoridades departamentales y locales. ¿Va a suceder lo mismo con el bypass de la rotonda hacia Ruta 12? No sé cuál es el bypass. El tránsito pesado. Bueno, el bypass hicimos la parte de la rotonda y de la Ruta 2. Después el bypass en este momento no está incluido en el itinerario porque no nos corresponde y porque tenemos que ir atendiendo todos los problemas del país, y por lo tanto tenemos que atender las rutas nacionales que están dentro de la responsabilidad nuestra, mantenerlas en buen estado. Sabemos que hay otros caminos y otras rutas que necesitan, bueno, pero cada uno tiene que planificar durante los 5 años para ir cumpliendo, como ha venido cumpliendo el Ministerio de Transporte, todos los compromisos asumidos en forma ordenada. No podemos disponer caprichosamente hacia dónde invertir. Y las rutas departamentales corresponden a la Intendencia Municipal del departamento en todo el país. Y los municipios tienen, junto con las intendencias, una coordinación con el Poder Ejecutivo a través de la OPP, porque ellos lo hicieron en marzo del 2015, decidieron hacer convenio con OPP. Y los recursos que tenía el Ministerio de Transporte de Caminería Rural fueron retirados del Ministerio de Transporte y fueron volcados en OPP por decisión de los señores intendentes, y por lo tanto hasta ahí llegó mi amor. Ruta 57, ¿hay fecha de inicio para la ruta? Ya está en marcha los contratos que van a atender la Ruta 57, 54, 55 en Hormigón de Ombúes de la Valle hasta la 21, y la atención de la Ruta 21 y fundamentalmente el segundo puente sobre el Arroyo de las Vacas en Carmelo, que ya, si ustedes van, ya se está empezando a mover.
se está alambrando la faja y se va a empezar ahí a la construcción de un terraplén que va a tener una altura de 9 metros, y del lado de Carmelo, el obrador de la empresa Cienza para construir el puente. Todo eso ya está en marcha, ya está firmado y en marcha. ¿De qué inversión estamos hablando en esta obra de la ruta? No sé exactamente, pero anda cola, 20 y tanto, cerca de 30 millones en total, pero tenemos al ingeniero Cola que seguramente va a darles detalles de esto. Otras obras en el departamento, está en marcha, se inaugura este año el puente de Riachuelo. El puente de Riachuelo esperemos terminarlo antes de fin de año. Tengan en cuenta que a mí me queda solo 5 meses, pero se ha trabajado mucho en este departamento. De aquel 2005, cuando llegué, el puente del río Santa Lucía estaba a medio hacer y trancado, y hacía 7 años que no se terminaba. Hasta ahora hemos prácticamente constituido la ruta 1 en doble vía hasta Tararira, cosa que se hablaba mucho pero que no existía, y se ha mejorado mucho el estándar general de la ruta. Y bueno, el puente Riachuelo, tuvimos la desgracia de tener que reparar la emergencia del puente Blanco, que si hubiera sido por nosotros lo hubiéramos tirado, porque si estirábamos ese puente, con eso podíamos hacer otro, porque es plata que tenemos que ir ubicando. Pero lamentablemente nos pasó lo que nos pasó, hubo que hacer el puente Blanco, que quedó muy bien, y ahora quisiéramos, antes de que finalizara el pedido, darles una satisfacción allá a Villa La Paz con el Puente Negro, que es una reconstrucción de madera que pensamos hacer incluso vinculada al contrato de la recuperación del muelle del Anglo, que ya está en marcha. Es el primer puente del país, ¿no? Bueno, no sé si es el primer puente del país, pero tiene un valor histórico y afectivo para la zona. Hemos hablado con la gente del lugar, y bueno, y no es una inversión tan importante, así que en cuanto haya un pedacito vamos a tratar de avanzar ahí. A propósito de puente, comenzó la obra del segundo puente de Carmelo. Bueno, sí, ya empezaron los movimientos, como recién hablábamos con sus colegas, empezaron los movimientos y pensamos que se va a notar antes de fin de año, que va a empezar el movimiento de tierra y la construcción. La construcción va a tener 2 fases, la construcción del puente verdaderamente. Una fase que son la construcción de los apoyos, de los pilotes. Y después se construye fuera del puente todas las vigas. Y entonces después se arma el puente y lo va a hacer Cienza. Por lo tanto, no sé cómo van a ir organizando los tiempos, pero seguramente el terraplén lo van a empezar rápidamente, porque un terraplén es bastante alto y después hay que lograr que se consolide, ¿verdad? Ministro, ¿y en qué estándar quedan las rutas nacionales al término de este periodo de gobierno y cuál es la inversión global que se ha hecho en eso? Bueno, yo creo, estamos contentos porque ha habido un avance importante, ¿verdad? Según el índice que usted aplique, los valores que se están logrando son los mejores valores de la historia del país. Si usted habla de confort, si usted habla del estado de conservación, si usted habla del valor patrimonial del conjunto de la red, estamos mejorando mucho. No es que esté todo hecho. Y la clave es que hay que continuar, porque las rutas están en uso y el uso las lastima, entonces hay que mantenerlas y hay que seguir invirtiendo. Entonces, si uno, es como en la casa de uno con cualquier cosa, si uno invierte y hace un gran esfuerzo y después lo abandona, eso poco a poco se viene abajo. Acá nosotros necesitamos 500 millones de dólares todos los años de inversión para seguir manteniendo, mejorando y abordando nuevas rutas, porque es evidente que todavía hay rutas que a veces algunas están más o menos y otras están regular, pero para mejorarlas hay que tener una inversión y después mantenerlas.
Ministro, brevemente una consulta puntual. En la radial de Juan Lacase hay un problema con la velocidad de los autos. ¿Hay posibilidad de hacer alguna señalización? ¿Velocidad dónde? En la radial de Juan Lacase. ¿Dentro de la radial o en la ruta Los 1? vehículos que vienen por la ruta 1, ya ha habido fallecidos. Bueno, pero accidentes. fallecidos hay siempre en accidente de tránsito, Pero, lamentablemente. Es un lugar que los porque- vehículos pasan a más de 100 camiones, Y ómnibus. porque la gente... Pero yo he pasado por porque ahí, la hay gente- carteles de 45. Porque la gente se conduce mal, porque si la gente no conduce bien, también se chocan de frente. Más, esta ruta 2 es una ruta que está señalizada, está bien construida. Bueno, muchas veces nos llegaron las quejas de que no se podía circular, que era una ruta imposible, que estaba el peligro de los árboles. Ahora no está el peligro de los árboles, la ruta es ancha, tiene buena circulación, pero ojo en esta temporada de verano, si van a ir como locos, va a haber accidentes. Y eso no lo resolvemos poniendo un semáforo al lado de cada uno. Eso se resuelve manejando correctamente, que es tener sentido común y cuidarse. ¿Qué debe le queda al Ministerio de Transporte en este periodo? Y ¿Puede decir usted? siempre quedan cosas, pero estamos hablando de ruta, pero tenemos puertos, están avanzando mucho las obras de los puertos, tenemos el ferrocarril, que es un gran desafío, tenemos el viaducto junto con la ANP allá en el ingreso de Montevideo, es decir, siempre quedan cosas. Acá preguntaba está en vivo para el Facebook Live de Radio Centro, Sí. el puente de Rosario, que no le quedaba claro, pero debe ser el de la salida hacia acá, hacia Florencio Sánchez. ¿Ese hay previsto alguna obra o no? Ya queda así totalmente. ¿Cuál es El de la salida en sí, el que está a la salida de Rosario hacia acá. Bueno, no sé qué puente, el puente de Rosario de la Ruta 2. El de la Ruta 2 seguro que... Bueno, sí, algún día podrá. Hay muchos puentes que habrá que ensanchar y habrá que reforzar en algún caso. Ese puente está muy bien de resistencia, pero es relativamente angosto. Y sí, pero todavía no es el de las prioridades. Nos pareció que era más importante hacer Riachuelo. Por eso estamos haciendo el puente nuevo en Riachuelo. Me pareció que estaba más peligroso. Y hay otros puentes, mire que en la Ruta 8, que quedó perfecta hasta Seguá, todavía no terminamos el ensanche del Olimar, del puente sobre el Olimar. Porque no es que los puentes angostos hubieran sido mala cosa. Cuando se hicieron los puentes angostos, cuando se hizo el puente del Riachuelo, era un gran avance para la época lograr esa conexión. Lo que pasa es que ha cambiado el tránsito, hay mucho más carga, las resistencias son mayores y entonces necesitamos que los puentes vayan dando respuesta a ese nuevo tránsito. Y hay que irlo sustituyendo, pero también planificadamente. Nos gustaría que todo se pudiera hacer, pero no tenemos más remedio que ir haciéndolo paso a paso y después mantenerlo, porque es tan importante hacerlo como mantenerlo. Como se hace en nuestras casas, cuando uno quiere una cosa la va haciendo paso a paso y después la tiene que cuidar. Gracias. Gracias, ministro. A las órdenes. Bueno, pasaba el ministro de Transporte, Víctor Rossi. Seguimos con la inauguración. ¿Qué querés? No, como quiera vos. Tengo el triple de acá. Seguimos en vivo para Radio Centro, por el Facebook de Radio Centro, con la inauguración de la ruta número 2. Recién pasaban las palabras del ministro Rossi de Transporte. Bueno, hay dirigentes varios también. Con carpeta asfáltica de 12 centímetros,
se recuperaron dos trazas urbanas que estaban muy feas, que era la de Florencio Sánchez y la de tránsito pesado de Rosario. Se rectificó la curva de Hoffman, que era una curva peligrosa, que prácticamente de 90 grados, que era una curva que había tenido muchos accidentes, y que bueno, aprovechando esta situación, aprovechamos a rectificarla, quedó una curva más cómoda y más segura. Se hicieron dos puentes nuevos sobre los puentes existentes, el del Encierro y el Sauce, que quedaron no inundables, con una cota mayor y por supuesto ensanchados y reforzados. Se hizo la rotonda de tránsito pesado llegando acá a Florencio Sánchez con un tramito del bypass de tránsito pesado, que bueno, eso es municipal, me imagino que la Intendencia lo seguirá a un futuro, y por supuesto la traza urbana de Florencio Sánchez, que se hizo en hormigón, pensando básicamente que acá es una zona de tránsito lento, de tránsito pesado, con muchos giros de ómnibus y de camiones, y entendimos que la solución de hormigón era la más conveniente. ¿Cuál ha sido el presupuesto de esta obra? El presupuesto de esta obra es de 560 millones más leyes masivas, superior a los 800 millones de pesos. Gracias por el tiempo. Un gusto. Convocado aquí para el mediodía. Buen mediodía para todos. Gracias por su presencia aquí en el municipio de Florencio Sánchez. Bienvenidos a la inauguración de las obras de rehabilitación en Ruta 2. Está a la vista la importancia que el país le da a esta carretera que en su momento denominó Grito de Ascenso, lo cual le da una significación simbólica especial a aquel acto de libertad frente al dominio español. Artigas lo definió como día memorable. En la ruta los trabajos los realizaron las empresas Cujó y Traxpal. Está presente la señora vicepresidenta de la República, Lucía Topolánco. Está también presente el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el director nacional de Vialidad, Leonardo Cola, el director regional, ingeniero Jesús Lema. De la Intendencia de Colonia, el director Gonzalo Santos. Muchas gracias también por la presencia del señor alcalde Alfredo Sánchez. Por la empresa Cujó, don José Cujó, gracias. Por la empresa Traxpalco, el ingeniero Nicolás Peirás. Vamos a solicitarle al alcalde Alfredo Sánchez que dé las palabras inaugurales como buen anfitrión. Buen día, un gusto. Vicepresidenta Lucía Topolanqui, director jefe de ministro de Obras Públicas Víctor Rossi, autoridades en general, diputado Malán, del departamento soriano, y autoridades en general del ministerio, de las empresas. Bienvenidos a Florencio Sánchez. Para nosotros es un orgullo en esta humilde ciudad chica, pero siempre abierta a este nudo carretero y a toda la gente que se hayan concentrado para inaugurar la Ruta 2. Queremos decir que tenemos que agradecerle al ministro y a la administración haber hecho esta Ruta 2, que fue un viejo reclamo de muchos años de la vecindad, de la región. Es la ruta donde nos lleva a Montevideo, nos conecta con la doble vía, y quedó muy linda. Se le sacaron todos sus árboles, todo ese riesgo, se le arreglaron los puentes, se le hicieron nuevos los puentes, la gente lo ve muy bien, y el ministro nos recibió un par de veces porque fuimos a pedirle algunas ampliaciones. También tenemos que agradecerle, nos recibió muy bien con el ingeniero Cola acá en el ministerio, y agradecemos todo lo que hicieron para ampliar todo esto. Siempre le vamos a pedir ese pedacito que nos une ahí con la penetración a Cardona, pero él hizo todo lo posible en todos los presupuestos para ampliar la zona. Acá la emplearon como en 80 100 metros más de lo que teníamos. Así que yo agradezco a todos y lo dejo con las autoridades. También tengo que agradecer, disculpe, a la empresa Cujó, al ingeniero Cabrera, que era la persona que estaba, también Cujó, que un día estuvo, que han estado en contacto con nosotros y están colaborando y de vuelta con mucha simpatía y mucho
ocasión de servicio. Así que le agradezco también a esa empresa, que es bueno acordarse de mí. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Agradecemos también especialmente la presencia de vecinas y vecinos de aquí, a dos niñas escolares que están acá viendo este acto realmente tan importante. Está también presente el director de hidrografía, Andrés Nieto, del Ministerio, y también representantes departamentales. Por la empresa OSECUJO le vamos a pedir al ingeniero Mariano Cabrera que nos explique los trabajos que se han realizado. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles que estén acá compartiendo con nosotros este momento tan grato. A mí me toca hoy hablar en nombre de la empresa OSECUJO, pero en realidad en esta obra, digamos, participaron a lo largo de casi 25 meses de proyecto una serie de compañeros y colegas que me gustaría nombrar, digamos, que han llevado adelante este proyecto en sus diferentes etapas. Al ingeniero Martín Ferrari, a Federico Chigliasa, al ingeniero Martín Franco, a los capataces Juan Montaña, a Leo Rangel, José Salas, y al ingeniero Botti, que fue el gerente del proyecto por nuestra empresa. Para nuestra empresa, digamos, para nosotros esta obra es de fundamental importancia por tres razones. Naturalmente, primero porque Ruta 2 es una ruta, digamos, trascendental en la red vial nacional por la producción, por el transporte, por el turismo también. Y la decisión atinada del Ministerio de Transportes de intervenirla de manera integral, tanto en el paquete estructural del pavimento, como en la geometría, también en la intervención de sus obras de arte, presentaban un desafío y además, por supuesto, una responsabilidad para nosotros. Es relevante también para nuestra empresa porque es una obra que en un solo proyecto abarca un abanico enorme de rubros que hacen casi al catálogo de la obra vial y nos obligó a desplegar, digamos, todo nuestro potencial. Y en tercer lugar, nos hizo incursionar en un rubro que para nosotros era nuevo, que era el tendido de mezcla asfáltica. Nos permitió incorporar equipos tanto para la producción, el tendido y la compactación. Obviamente, como todo proceso nuevo, no se hace sin esfuerzos. Ponernos metas cada vez más altas, trabajo en equipo, la consulta y la perseverancia han sido los faros, digamos, para afrontar este reto. Algunos números. El tramo de ruta incluido en nuestro alcance es de aproximadamente 25 kilómetros, un proyecto, digamos, de 14 millones de dólares aproximadamente, que va del kilómetro 158 hasta el inicio de Cardona, pero que se enmarca en un proyecto de cerca de 300.000 metros cúbicos de suelo. Se construyeron dos puentes de hormigón en el arroyo Sauce y en el arroyo Encierro, 80 metros lineales entre los dos aproximadamente. Se tendieron 60.000 toneladas de mezcla. La mezcla está, por supuesto, en el pavimento de la ruta, también está en el desvío del tránsito pesado, en el ensanche de algunas curvas y en la ciclovía del circuito aeróbico de Florencio Sánchez. Se produjeron 3.000 metros cúbicos de hormigón en 15.000 metros cuadrados de pavimento, también en la ruta, en el tramo urbano que vemos por acá y en la rotonda que está hacia el sur a la entrada de la ciudad. Se ejecutaron además 100.000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso en las banquinas. Más allá de los números, me gustaría destacar y agradecer la sinergia que se logró entre la dirección de obra del Ministerio de Transporte y los técnicos de nuestra empresa para poder soslayar las naturales dificultades que presentan este tipo de proyectos y afrontar los desafíos propios de este trabajo. En CUJO estamos convencidos, y acá creo que humildemente lo hemos demostrado, que con ingeniería, con capacidad de trabajo, con énfasis en la calidad, con recursos humanos calificados y trabajando en equipo, se logran los resultados que hoy con orgullo estamos inaugurando. Por último, algunos agradecimientos, me puede faltar gente, pero pido disculpas de antemano, al Ministerio de Transportes en general, al señor ministro Víctor Rossi, al director nacional de vialidad, al ingeniero Cola, al ingeniero Carlos Vilinski, que siempre nos ha dado para adelante, al ingeniero Ernesto Caraballo,
al equipo de la dirección de obra dirigida por Gustavo Mieres y un equipo altamente comprometido, con Juan Ismendi, con la ingeniera Daniela de Sousa, con Eduardo Clavero, con Aldo Brum, al jefe regional, al ingeniero Jesús Lema, los equipos de auditores, que siempre nos llevan muy cortitos con las cuestiones ambientales, y eso está muy bien, a la empresa Consecujo, a la que pertenezco, a Nacho en particular y a toda la estructura, por respaldar a su equipo humano y además por siempre apostar a más. A proveedores, colegas, amigos, vecinos y autoridades locales que digamos, nos han tenido que tolerar durante varios meses interviniendo la zona. Y por último, y no menos importantes, a los capataces de obra que mencioné anteriormente y a todo el personal administrativo y obrero de la empresa, que sin ellos esto hoy no sería una realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Cabrera. Leonardo Cola ya viene solito para expresar su mensaje. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer la presencia de nuestra vicepresidenta, de Lucía, de Enzo Malán, de Nicolás Viera, de integrantes de la Junta. Agradecer las palabras del alcalde. Realmente yo venía de Rosario y me acordaba hace 2 años atrás lo que fue el arranque de esta obra. Esta obra fue una decisión que se tomó, pero realmente una decisión difícil. No sé si ustedes recuerdan lo que era esta ruta. Era un tubo de árboles de 6,50 metros de ancho, ¿tá? Bastante peligroso para cruzarse de un auto a otro, con altimetría bastante importante, con puentes angostos. Tenía todos los obstáculos que se podían definir en una ruta. Tenía una curva de 90 grados, la curva de Hoffman. Tenía un empalme a Nueva Helvecia, que estaba en un tubo de árboles que de noche la mayoría de las veces uno se los pasaba de largo. Esta ruta empezó bastante complicada. Nosotros retiramos de esta ruta la totalidad. El ingeniero Lema me decía ahora casi 7.000 árboles. Yo tenía contabilizados 6.500 árboles. Cuando venía de Rosario pensaba que donde estaba la banquina de esta ruta había árboles. ¿Tá? O sea que uno se puede hacer a la idea de lo angosto que realmente era el circuito. Esta ruta, cuando se decidió hacerla, se tomaron 2 decisiones. Esta ruta es un corredor internacional que viene desde Fraiventos y que enganchaba en un momento en Cardona con ruta 12 y con ruta 23. O sea, el corredor no utilizaba ruta 2 por las razones obvias, sino que el corredor se derivaba por la 12 y se iba por la 23 hacia la 11. Nosotros en el momento de hacer esta ruta tomamos 2 decisiones. Primero, rehabilitar el corredor, o sea que nosotros no solo hicimos la ruta 2, hicimos la ruta 12 y hicimos la ruta 23, porque entendíamos que esta obra iba a ser muy compleja, que iba a ser una obra de largo aliento, como lo fue prácticamente 2 años, y que necesitábamos una válvula de escape que no podía estar en malas condiciones. Por lo cual hoy estamos inaugurando ruta 2, pero nosotros en realidad lo que estamos inaugurando es un circuito. Estamos inaugurando también ruta 12 y ruta 23, que no las inauguramos, las rehabilitamos, pero no hicimos ningún acto de inauguración. Y hoy por hoy Florencio Sánchez y Cardona tiene la opción de poder moverse por cualquiera de esos 2 corredores con comodidad y con seguridad. En esta ruta lo que hicimos también fueron 2 puentes nuevos. No se hizo un ensanche, un refuerzo, se hizo 2 puentes, el Encierro y el Sauce, sobre los puentes existentes. Un trabajo que también es bastante lento porque el tránsito nunca se cortó. Entonces, sumado a que se hizo un ensanche, se quitaron los árboles, se hicieron puentes sobre los puentes existentes, fue un proceso bastante árido, sin duda. Tuvimos bastante crítica de los vecinos. Cuando llegaba el invierno, nos llamaba a todo el mundo, hacían cola para llamar. A la regional, a nosotros y bueno, al director de obra
el ingeniero Gustavo Miere, que también sufrió ese proceso. Desgraciadamente las rutas no se pueden prefabricar y traer armadas, hay que hacerlas de cero, y bueno, el resultado se ve hoy a la vista, es un resultado para que a nosotros nos da muchísima satisfacción. Yo comentaba hoy, y es cierto esto, ¿no?, que es una de las rutas que ha tenido más transformación de las que hemos hecho en este periodo. En este periodo se rehabilitaron 3.684 kilómetros de ruta, o sea, se hizo ese volumen de ruta. Estos 53 kilómetros son los que realmente hemos visto que han tenido un cambio sustancial, y no solo por el ensanche. La ruta realmente hoy tenemos una ruta cómoda y mucho más segura de lo que teníamos. Así que valió la pena, creo, el esfuerzo, la espera y bueno, y algún enojo por ahí que me imagino que hoy estará soslayado con esta inauguración. Bueno, un gusto. Muchas gracias, señor director. Vamos a proceder ahora al corte de cinta. Vamos a convocar la destacada presencia femenina que tenemos de la señora vicepresidenta Lucía Topolanqui, de la vecina que tanto tuvo que ver en el inicio de esto de Elsa Olaverri, de las niñas de la escuela, por favor, acérquense, chicas, y por supuesto a representantes de la empresa. Así se procede al corte simbólico de inauguración, de rehabilitación de estas obras en Ruta 2. Tiene particularidades, porque tenemos el honor de que nos acompañe la vicepresidenta de la República y además una vecina de la zona que conocimos hoy y que era una de las que mandaba las cartas de las quejas y protestaba por cómo iba la ruta, y que hoy tenemos la satisfacción que nos acompaña y que va a ser ella la que habilite la ruta. Buenos días para todos, es un gran orgullo para mí, bueno, y gracias a todos, gracias ministro, y bueno, digo, esta emoción es muy grande para mí, digo, y bueno, los vecinos que siempre estuvieron apoyándome en hacer esta gestión, bueno, no tengo palabras de agradecimiento para toda la ciudad de Combo Cardona y Florencio Sánchez. Bueno, un fuerte aplauso al ministro y muchísimas gracias por todo. Gracias. Y acá nada menos que la vicepresidenta de la República está dando el corte de cinta. Por representar a los Presencia vecinos femenina. que tuvieron tenacidad. Muchísimas gracias. A las escolares que nos están acompañando también un recuerdito, porque esto es para beneficio de todos. Claro. Nacho Cucó a cortar cinta. Jesús Lema también se puede acercar, por favor. Y así quedó inaugurado entonces la rehabilitación de la Ruta 2, Grito de Asensio, y nos trasladamos a Doña Rosa en la Ruta 12, kilómetro 106-600. Muchas gracias, buen mediodía. Bueno, terminando con la cobertura de Radio Centro, el Facebook de Radio Centro en vivo, como siempre, llevándole todas las noticias, los acontecimientos que ocurren en nuestras ciudades. Bueno, también el compañero Hugo Sánchez por ahí que está tomando fotos, así que total cobertura para acá, para la inauguración de la ruta número 2. Finalizamos por acá.